Recuerda que nos puedes agregar en el WhatsApp al 618-233-7121. Bueno, como te comentaba antes de irnos al corte, ¿tienes por ahí alguna culpa que no puedes evadir o que no puedes quitar de tu vida? La doctora Elizabeth Blas ya está aquí con nosotros y nos va a decir cómo manejar un poquito la culpa, este sentimiento tan tóxico. Muy buenos días, doctora, ¿cómo estamos? Hola, muy buen día, Becker. Hola, buen día a todos. Y sí, vamos a empezar con esto de las culpas, porque también ya estamos acabando casi el año, relativamente estamos ya muy cerca de terminar un ciclo y nos vienen generando situaciones inconclusas o decisiones que hemos tomado y a la larga nos produce culpa. La culpa es un sentimiento, sí es tóxico porque muchas veces puede ser un catalizador de cambio, pero también puede ser esa parte de tormento que muchos de nosotros no hemos podido manejar y que vivimos atormentados por algo que hicimos y que se nos queda ese sentimiento. Y ese sentimiento de inconformidad, de cierta injusticia, de autorreproche, de reclamación, lo conocemos como culpa. ¿Y cuántos de nosotros, de hecho, sería mentir aquel que no haya tenido alguna culpa o algún sentimiento de culpa, ¿verdad? Pero ante eso necesitamos automáticamente también compensarlo. Muchos de nosotros ni siquiera buscamos como la forma de compensarlo conscientemente, o sea, se compensa inconsciente. Tú haces algún error, pongamos cualquier ejemplo, ¿no? Que a lo mejor tú provocaste sin querer la pérdida de algo que era importante para otra persona, desde algo material, las llaves, ¿no? Perdiste las llaves de casa, perdiste las llaves del auto y tú te generas esa culpa porque, híjole, pues todo lo que va a implicar reparar todo eso y el estrés, ¿no? Y estar avisando a todos, entonces ya tienes una culpa ahí, pero no lo estás haciendo consciente, o sea, lo haces consciente cuando obviamente tienes esa parte de tensión y cuando tratas de repararlo, pues ya es mucho después la parte consciente o de control, lo reparas inconscientemente. ¿Qué quiere decir? Cambias en ese momento la conducta, a lo mejor te portas de una manera más tranquila, días posteriores andas en esta parte de tratar de compensar esa situación y tratar de estar más alerta y más vigilante ante eso. Entonces tú vas viendo la manera de compensarlo, pero de una manera automática. Y es ahí donde debe entrar esta parte de culpa que necesitamos empezar a liberar y empezar a trabajar. Ok, pero ¿por qué somos tan culposos como seres humanos? Para todo le buscamos una culpa. Si estamos comiendo tenemos la culpa de que, ay, mi dieta. Si vamos a entrar, por ejemplo, a trabajar, ya tienes una culpa que porque, ay, tal vez me hizo mala cara, es mi culpa, ¿no? A todo le echamos la culpa de todo. ¿Cómo lo manejamos y cómo nos perjudica? La culpa viene como ya en nuestro paquete de seres humanos, o sea, todos los seres humanos traemos un paquete ya implícito de culpa y la culpa se va a generar casi siempre cuando decidimos algo. Tú decides algo que para ti te conviene, pero tienes que dejar otra cosa y ahí te puede generar esa parte de culpa y la culpa entra como ese sentimiento de autorreproche, como dijimos, o un sentimiento de cierto castigo por algo que no debiste haber hecho. Pero la culpa generalmente se te va almacenando. A lo mejor logras distraer tu mente, tu sentimiento con otra cosa que te pasa de una manera espontánea y que lo vas tratando de manejar. Pero cuando llega una parte de acumulación, siempre en todos nosotros hay una acumulación de idea, hay una acumulación de sentimiento. Cuando hay esa acumulación dentro de nosotros, no va a permitir que tú puedas liberarte de culpas o de sentimientos negativos o tóxicos. Llamamos sentimientos tóxicos cuando tú tienes algo que no te permite avanzar en la vida y que te perturba. Y te perturba repitiendo situaciones complicadas en tu vida, ¿no? De ahí tú tienes varias culpas y eso te va a empezar a aprisionar mucho. Y hay muchas personas que no se perdonan a sí mismas. La culpa también viene de una fase de perdón que tú necesitas darte o autobrindarte para que tú puedas liberarla y puedas continuar con tu vida. Hay muchas personas que llegan desde situaciones muy simples, como a lo mejor haber estudiado otra carrera que no era la carrera que ellos querían, que era una cuestión familiar, que era la toma de una pareja para formalizar, pero que lo haces porque tu autoestima estaba demasiado baja y te conformas, ¿no? Pero dentro de ti hay esa parte de culpa de que no lograste quizá confrontar la situación o liberarla, pero parte de esta conciencia que tenemos de no poder develar o reconocer nuestras culpas. Es muy complicado que uno reconozca la culpa y que aceptes la culpa, inclusive que te disculpes con el otro cuando tú tuviste la culpa. Es muy fuerte porque implica que tú te estás exponiendo y estás admitiendo que fue tu error.
La culpa generalmente viene de errores que nosotros creemos, pero también nos flagela o nos tormenta cuando los errores que creemos que ocasionamos son de manera no compatible con la realidad. Es decir, sí puedo yo ser culpable de un accidente, o sea, es algo real, que finalmente quizá yo me distraje y provoqué la circunstancia, ¿verdad? O fui parte de la circunstancia, entonces ahí yo tengo cierta culpa, claro que la tengo, la admito, la hago consciente y eso también me da una fase de liberación después en la reparación, o sea, yo te pago la pérdida, claro que lo que puede ocasionar son ya otras situaciones que van compaginados a la realidad. Lo que no es real es lo que yo agrego a la parte real de esa situación, ¿va? A lo mejor yo provoqué un accidente que no provocó afortunadamente lesiones, que fueron cuestiones materiales, pero yo estoy pensando en que es que seguramente si yo no me hubiese fijado, ese accidente no hubiera terminado ahí, probablemente hubiera ocasionado otra situación. O qué tal si pasaba un peatón, o sea, es que soy demasiado tonto, soy demasiado distraído, o sea, por algo me merezco lo que me pasó, o sea, ya estoy agregando situaciones que no compaginan ya con tu realidad, están compaginando con lo que tú has aprendido de pequeño y obviamente alrededor de tu núcleo familiar o social. La sociedad, y empezamos desde la familia, nos aprisiona mucho con muchas cuestiones de prejuicios o lo que llamamos ética y moralidad, pero no porque sea malo, o sea, es necesaria la moralidad para tener cierta parte de control o regulación, pero habemos muchos que esa moralidad la traemos adentro y lo convertimos en una especie de verdugo, porque nos reclama cualquier cosa, o sea, es que no te vestiste bien, es que te ves mal, es que te ves ridículo. Y eso no es una voz externa, o sea, o que otro no lo diga, es una voz interna que nos va haciendo esa reclamación, pero ¿por qué? Porque eso te va a generar culpa y eso viene a ser una parte de la personalidad que hay que interrumpir porque todos los humanos tenemos culpa, o sea, va a ser inevitable que cometamos errores, ¿no? Pero el mejor remedio de quitar eso y de detonarlo es reconocerlo, o sea, finalmente la conciencia siempre nos va a empezar a liberar de la culpa. Cuando yo no soy capaz de reconocer que es mi culpa, que a lo mejor porque no haya fallado la situación de pareja, haya fallado la familia, haya fallado la relación actual que tengo, haya fallado la cercanía con mi hijo. Cuando yo no lo reconozco y delego esa parte de culpa, y yo digo, es que, o sea, es mi culpa, pero yo no puedo afrontarlo, y yo digo, es que es tu culpa, es que todo esto que pasa es tu culpa. ¿Cuántos no hemos escuchado que así lo manejan y ponen en el otro esa parte de que es tu culpa? Entonces, el otro va cargando otras situaciones y va generando en su cabeza esa capacidad de creer que todo es su culpa. Entonces, ya tiene sus culpas propias más las culpas de otros. Claro que ahí ya generamos una perturbación emocional, que es lo que conocemos como depresión o como la parte inclusive de trastornos ya más de bipolaridad, ¿no? Lo que por ahí habla de estos cambios cíclicos de humor, cuestiones ya de mucha ansiedad. Hay gente que tiene pavor o fobias muy fuertes, pero habrá que analizar todo eso porque las culpas están inmersas y eso te va generando que no tengas la capacidad y te baja mucho la autoestima. Entonces el primer remedio es, vamos a ser conscientes de nuestra culpa. Si yo tengo por ahí una culpa que cargo, porque habemos muchos que se atormentan, y te hablo de situaciones muy sencillas como muy complejas, cuando muchos en la actualidad, y a lo mejor no lo expresan, pero llegan a tener esa culpa de haber estado al cuidado de alguien y que ese alguien haya fallecido, y se quedan con esa culpa, y obviamente la familia no llega a comentar nada y son situaciones ocultas o situaciones donde nadie lo comenta también por el temor a que algo vaya a ocasionar esa culpa. Pero esa culpa mata cuando no es develada, cuando no es abierta, cuando yo no te digo, oye, sí me equivoqué, híjole, me siento mal porque te dije algo que no debía haberte dicho. Cuando yo hago esa parte, como nosotros llamamos de insight, es decir, de ponerlo afuera, ya genera esa parte de liberación emocional o de culpa. Pero cuando tú lo guardas y tú no lo comentas, tú sabes que lo hiciste mal porque la conciencia te lo destella y te lo guardas y no lo dices, hay que tener cuidado porque ese fenómeno que está ahí, ese sentimiento guardado, te va a detonar en uno u otro momento y te va a generar un ciclo que ya dijimos de parte de estar haciendo culpas y estarlo acumulando. Y si en un futuro tú no haces esa liberación emocional, lo que te va a ocasionar es una conflictiva muy fuerte. Generalmente son los trastornos que conocemos como las depresiones, ¿verdad? Una depresión entra por una parte de autoflagelación, por así ponerlo, de mis ideas, donde yo estoy sobre la idea de que yo soy culpable de algo, yo no hago las cosas bien, no valgo nada, o sea, ya va
de la mano con una baja autoestima. Entonces tú tienes culpas, tienes baja autoestima, ten por seguro que la depresión entra y obviamente te va a ocasionar en un futuro la parte de medicación, la parte farmacológica. Yo se lo digo mucho a los pacientes, la parte farmacológica te va a ayudar, o sea, sí te promueve, te da esa parte como de aliciente para calmar un poco las sensaciones que trae, pero no cura y no sana la parte de remordimientos o de reproches que podemos tener. La culpa genera remordimiento, genera reproche, genera esa parte inclusive de no poder superar las cosas y es lo que a mucha gente lo amarra y lo tiene atormentado mucho tiempo. Por eso hay depresiones crónicas, hay situaciones de ansiedades, fobias continuas, por eso ya después nuestra capacidad de ánimo está alterada porque ya mucho tiempo has guardado esas situaciones. Entonces, lo más básico es, hay que liberar las culpas, hay que develar las culpas, hay que romper esa parte de guardarlas, sino también poder propiciar, dejarlas afuera y también autoperdonarse. La culpa tiene que propiciar de nosotros ese permiso, darnos el permiso de poder liberar y poder perdonar el error que hayamos cometido. Finalmente, la parte consciente siempre nos va a ayudar para poder confrontarlo, pero si lo guardamos, la inconsciencia es tremenda, o sea, es muy fuerte porque es un mecanismo que va haciendo para atormentar y de cierta manera para detener que el ser humano pueda crecer. Ok, entonces como por ahí dicen, ¿no? Más vale afuera que adentro. Por ahí hay otras situaciones y obviamente está en la situación de evaluar las culpas. Pero por ejemplo, hay muchas personas que decimos, bueno, es que se pone cremita y se le resbala todo, ¿no? Como dicen. Es sencillo y es sano el estar diciendo, bueno, pues ya ni modo, ya ni modo, ya ni modo, no es mi culpa, o este tipo de situaciones que implican bueno, no me va a afectar, no me va a afectar, no me va a afectar. ¿Es sano hacerlo de esa forma? Es sano cuando realmente lo liberas, es decir, acuérdate que puede haber dos extremos, o sea, un extremo donde yo puedo negar la culpa y otro donde yo puedo autocriminarme de todo, o sea, finalmente todo es mi culpa, o sea, son dos extremos fuertes, pero también son dos extremos que nos ocultan la parte de liberación sana. Si yo siempre estoy en esta parte de que nada es mi culpa, o sea, o ya pasó un error y bueno, pues ni modo, o sea, ya no me digas nada, o sea, ni modo, así tenía que ser. También hay una parte de cierta barrera para que tú puedas liberarte de eso. Entonces lo único que estás haciendo es igual, estás acumulando la situación de culpa o de sentimiento porque no lo quieres en este momento tomar. Es válido, o sea, es sano que yo te diga, o sea, ya no me hables de eso, o sea, ya ni modo, o sea, finalmente así tenía que pasar, o sea, ¿qué quieres que haga, no? Porque finalmente pues así pasó. Entonces, en esa parte es sano, o sea, es sana relativamente. Lo que no es sano es que tú te instales en siempre un ni modo. O sea, ni modo, pues me equivoqué. Pues igual, o sea, pues ¿qué quieres que hiciera, no? Así tuvo que ser, o sea, finalmente así soy yo. O sea, me equivoco, o sea, ya no me... O sea, eso ya entra dentro de una fase negativa entre cada uno de nosotros. Entonces, lo que no es válido es eso, que te instales en los dos polos. Tenemos que buscar la parte media siempre, o sea, es la parte más sana, y esa es la parte de trabajar con mi culpa. Nosotros necesitamos trabajar con la culpa para que eso no te esté mellando en tu vida, porque si nos atormenta, o sea, todos tenemos todos los días quizá alguna especie de culpa, pero hay culpas más superfluas, ¿no? Finalmente a lo mejor unas dedicadas más a la parte superficial o social, pero la parte interna es la que más nos puede estar doliendo y la que más nos puede estar conflictuando, y esa es la culpa que necesitamos nosotros localizar, de cierta manera extraer y trabajar. Entonces lo que sí puedes hacer es, tú quieres algo, yo siempre se lo digo, si tú no lo quieres externar, si tú no le quieres pedir disculpas a la persona, si tú no quieres aceptar la culpa delante de otros, acéptela primero internamente contigo. Y entonces tú puedes tú solo repetir la situación que tú te sientes culpable, obviamente tú solo, donde tú tengas esa parte de intimidad, la pronuncies y después de esa frase que tú sabes que hiciste mal, que hiciste daño, que te conflictuaste, que no debiste haber hablado así, agregarle esta parte de que aún y con todo esto, yo así me acepto. La culpa nace o se fortalece porque no aceptamos que yo cometí el error y no aceptamos que lo podemos reconocer. Yo le digo mucho a las personas, a los pacientes que van, nosotros necesitamos trabajar para vencer eso que tú traes. Si no lo vencemos, lo que él va a querer es que tú te sigas atormentando y la culpa crece y crece y se alimenta
de todo lo tóxico que encuentra y puede encontrar desde situaciones que sientes que tú no vales, que tú no puedes hacer las cosas, que no te fortaleces. Necesitamos alimentar también lo bueno que eres y eso nace de una aceptación de que así como soy yo, me quiero, me acepto y claro, con todos mis defectos, pero valgo, o sea, finalmente valgo. Cuando tú llegas a propiciar eso repetidamente y lo escuchas tú solo de ti mismo, ten por seguro que va a ir causando esa parte de reparación natural dentro de ti y va a llegar un momento en que las culpas sí se te van a resbalar. No quiere decir que no les des importancia, pero quiere decir que no se te van a quedar como antes y no te van a atormentar para hacer tus cosas. Ok, y obviamente si usted necesita acercarse con los especialistas y con los mejores, acérquese con la doctora Elizabeth Blas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. No, al contrario, siempre un gusto. Saludos a todos. Saludos, y bueno, de esta forma vamos a checar qué más tenemos después del corte con mi compañera Alejandra Silva. Interesante tema, gracias a las personas que se comunican a través de Facebook Live. Anis Rodríguez dice saludos, quiere saber los teléfonos 812-3360, 812-6288, el teléfono de WhatsApp 618-233-7121 para que se comunique más de cerca con nosotros. Dice también Becker, cosa linda, cosa bien hecha, saludos y cero culpas. Y que después de la pausa le comento que nos va a estar acompañando Rosy Rosales, ella es cantante. Vamos a amenizar esta mañana aquí en su programa Hoy en Durango, no se despegue.